Descubrí que mi marido estaba renovando la casa de su amante con mi dinero. Sofía salió del café con la sensación de que el día transcurría como cualquier otro. La brisa de la tarde revolvía su cabello mientras caminaba hacia su coche, sin imaginar que estaba a segundos de descubrir una traición que marcaría su vida para siempre. Encendió el motor, pero antes de arrancar, su mirada se desvió a una construcción elegante en la esquina opuesta. Un grupo de obreros trabajaba en la fachada, y entre ellos, una figura masculina captó su atención. Frunció el ceño. Aquel hombre, vestido con su característico traje impecable, era Fernando, su esposo. ¿Pero qué hacía allí? Algo dentro de ella se tensó. Apenas respirando, estacionó en una calle lateral y se quedó observando. Fernando gesticulaba con confianza, supervisando cada detalle de la obra. Los trabajadores asentían con respeto. ¿Desde cuándo se involucraba en renovaciones? Su esposo siempre había dicho que no tenía paciencia para esas cosas. Mientras lo veía hablar con autoridad, Sofía comenzó a sentir que algo no encajaba. Un mal presentimiento se instaló en su pecho, como un peso imposible de ignorar. Y entonces, la vio. De la imponente casa salió una mujer. No cualquiera, sino una de aspecto refinado, con un vestido ajustado que resaltaba su figura. Caminó con familiaridad hacia Fernando. Sin titubeos, lo abrazó por la cintura. Sofía sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Él no solo no se apartó, sino que le acarició la espalda con una ternura que ella no recordaba haber recibido en mucho tiempo. Su corazón empezó a latir con furia. Las piezas comenzaron a encajar. Esa casa no era cualquier casa. Esa mujer no era una simple conocida. El dolor fue instantáneo, como una puñalada en el pecho. Había leído historias de traiciones, visto películas en las que la protagonista descubría que el amor de su vida era un farsante. Pero jamás pensó que sería ella quien protagonizaría una historia así. Se llevó la mano al estómago, sintiendo náuseas. Cada detalle de los últimos meses cobró sentido. Las reuniones inesperadas, los viajes de trabajo, las noches en las que él llegaba demasiado tarde o evitaba mirarla a los ojos. No era paranoia, no era inseguridad, era la verdad, y estaba justo frente a ella. Sofía quiso correr hacia él, gritarle en la cara, exigirle explicaciones. Pero se detuvo. ¿Para qué? ¿Para que la humillara aún más con excusas ridículas? No, no iba a darle el placer de verla destrozada. Tragó el nudo en su garganta y, con manos temblorosas, sacó su celular. Si algo había aprendido en los negocios era que las pruebas lo eran todo. Activó la cámara y grabó. Registró cada caricia, cada sonrisa, cada mirada cómplice. No iba a actuar impulsivamente. No esa vez. Se quedó allí varios minutos, observando cómo su esposo, el hombre en quien confió toda su vida, dirigía una obra que no tenía nada que ver con ellos. O mejor dicho, tenía que ver con él y con esa mujer. Y ella, sin saberlo, había financiado todo. Lo comprendió en un instante. No era solo una infidelidad. Era un engaño a todos los niveles. Y ese pensamiento, más que destrozarla, la llenó de algo nuevo. Algo inesperado. Rabia. No el llanto desgarrador de una esposa traicionada, sino la furia calculada de alguien que planea su próximo movimiento. Respiró hondo y, con la espalda erguida, guardó el teléfono. No iba a derrumbarse. No en ese momento. No delante de ellos. En cambio, con una frialdad desconocida en su interior, giró sobre sus talones y se marchó. Aún no sabía cómo, pero una cosa tenía clara. Fernando se arrepentiría de cada una de sus mentiras. El trayecto de regreso a casa fue un torbellino de emociones contenidas. Sofía tenía las manos aferradas al volante, los nudillos blancos de la presión. Su mente trabajaba a toda velocidad, repasando cada escena, cada palabra, cada mentira que había creído sin cuestionar. ¿Cuánto tiempo llevaba esta traición? Desde cuando su esposo dormía en su cama mientras construía un futuro con otra mujer. Una punzada de indignación le recorrió el cuerpo, pero se obligó a respirar hondo. No podía permitirse perder el control. No ahora. Al llegar a casa, todo le pareció una burla. La decoración impecable, las fotos enmarcadas de su boda, el aroma a su perfume mezclado con el de Fernando en el aire. Un escenario perfecto, construido sobre mentiras. Se sirvió una copa de vino, más por necesidad que por placer, y sacó su computadora. No iba a dormirse con la angustia en el pecho. No cuando sabía que había más por descubrir. Con la mente fría, empezó a revisar las cuentas bancarias,
los registros de gastos de la empresa, cualquier movimiento sospechoso que pudiera darle pistas. Los primeros minutos fueron frustrantes. Todo parecía en orden, sin irregularidades visibles. Pero cuando revisó las transferencias recientes, su corazón dio un vuelco. Había retiros constantes de sumas elevadas, todos destinados a una empresa constructora que ella no recordaba haber contratado. Siguió la pista y encontró el nombre de una compañía desconocida. La sorpresa fue aún mayor cuando descubrió que estaba a nombre de un tercero, un nombre que no le decía nada. Sin embargo, la dirección registrada coincidía con la casa en construcción. Era una fachada, un montaje bien elaborado para que el dinero de la empresa terminara financiando la doble vida de Fernando. El golpe de realidad la dejó sin aliento. No solo la estaba engañando con otra mujer, sino que lo hacía con su propio dinero. La rabia se transformó en una determinación férrea. Si antes quería respuestas, ahora quería justicia. Y no la justicia torpe de una esposa dolida, sino la meticulosa venganza de una mujer que se negaba a ser pisoteada. Cerró la computadora con un chasquido y se apoyó en el respaldo de la silla. Para destruir a Fernando, primero necesitaba aliados. Pensó en sus contactos, en las personas en las que podía confiar. No era el momento de actuar sola. Llamó a Valeria, su mejor amiga y también abogada, quien atendió con su habitual tono despreocupado. «Necesito verte», dijo Sofía sin rodeos. Ahora, minutos después, estaba en su departamento, relatando cada detalle con una precisión quirúrgica. Valeria la miraba con los ojos bien abiertos, pero sin interrumpir. Cuando Sofía terminó, su amiga suspiró y cruzó los brazos. «Esto no es solo una traición, Sofía. Es fraude. Y es grave». Sofía asintió, sus dedos tamborileando sobre la mesa. «Lo sé, y no pienso quedarme de brazos cruzados». Valeria esbozó una sonrisa afilada. «Bien, entonces hagámoslo con inteligencia». Esa misma noche, juntas diseñaron el primer paso del plan. Lo primero era reunir pruebas sólidas. Cualquier error podía costarle caro. Valeria sugirió contratar a un investigador privado para confirmar lo que ya sabían y descubrir más. Si Fernando ha sido tan meticuloso en ocultarlo, es porque hay más de lo que vemos, advirtió. Sofía lo comprendió. No era solo una infidelidad, era un esquema elaborado para despojarla de lo que era suyo. Pero la clave de su venganza no estaba solo en descubrir la verdad, sino en cuándo y cómo revelarla. Fernando aún creía que tenía todo bajo control, que su engaño era perfecto, y ese exceso de confianza iba a ser su perdición. Sofía apretó el celular en su mano, sintiendo la adrenalina recorrerle el cuerpo. No era una víctima, no lo sería. Sofía despertó con la mente aún agitada por la noche anterior. El dolor de la traición seguía allí, como un peso en el pecho, pero algo en ella había cambiado. Ya no se sentía perdida ni desorientada. Ahora tenía un propósito claro. Se sentó en la cama, respiró hondo y repasó mentalmente su próximo movimiento. Si quería destruir a Fernando, debía conocer cada uno de sus secretos. Y para eso, necesitaba información. Se vistió con calma, proyectando una imagen de serenidad, aunque por dentro su sangre hirviera. Fernando aún no podía sospechar nada. Durante el desayuno, su esposo la besó en la mejilla, como si nada hubiera pasado. Sofía contuvo la repulsión y le devolvió una sonrisa ensayada. «Voy a pasar el día en la empresa. Tengo mucho trabajo pendiente», dijo con naturalidad. Fernando asintió, demasiado ocupado revisando su teléfono como para notar la frialdad en su voz. Ella lo observó de reojo. ¿Estaría escribiéndole a Natalia? ¿Coordinando otro encuentro clandestino? Su estómago se revolvió, pero se obligó a concentrarse. Hoy no era el día para dejarse llevar por la rabia. Horas después, estaba en su oficina revisando informes cuando su celular vibró. Era Valeria. «El detective ya tiene las primeras pruebas», anunció con tono serio. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Salió de inmediato para reunirse con ella en una cafetería discreta. Cuando llegó, Valeria le deslizó un sobre grueso. «Tómate tu tiempo», murmuró. Sofía lo abrió con dedos temblorosos y comenzó a revisar las fotos. Allí estaba Fernando, en cenas elegantes con Natalia, en viajes que nunca mencionó, en momentos de intimidad que le revolvieron el estómago. Cada imagen era un golpe directo a su orgullo. Pero lo peor no era la traición amorosa. Lo que la dejó sin aliento fueron los documentos que acompañaban las fotos. Estados de cuenta, transferencias bancarias, contratos firmados en la sombra.
Fernando no solo había estado desviando dinero de la empresa, sino que Natalia era beneficiaria directa de muchas de esas transacciones. Sofía cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. «Lo sabía», murmuró. Valeria la observó con seriedad. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo en voz baja. «Si juegas bien tus cartas, no solo lo desenmascaras, lo destruyes». Sofía levantó la mirada y sonrió con frialdad. No iba a derrumbarse. No iba a suplicar respuestas ni a pedir explicaciones. No era la mujer sumisa que Fernando creía que tenía en sus manos. Si él había pensado que podía jugar con ella, estaba a punto de aprender una lección que jamás olvidaría. Guardó las pruebas con cuidado y se levantó. «Aún no es suficiente», dijo con firmeza. «Necesito más». Valeria arqueó una ceja. «¿Más?», repitió. «Sofía, esto ya es devastador». Pero Sofía negó con la cabeza. «Fernando ha vivido demasiado tiempo confiado en que es intocable. Yo quiero que su caída sea tan grande que no tenga forma de levantarse». Esa noche, volvió a casa antes que Fernando y se sentó en la sala con una copa de vino en la mano. Su expresión era serena, casi indiferente. Cuando él llegó, ella le sonrió como si nada estuviera ocurriendo. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con dulzura fingida. Fernando suspiró y se dejó caer en el sofá. «Agotador», respondió, pasándose una mano por el cabello. «El evento con los inversionistas me está matando». Sofía sostuvo la copa entre sus dedos y lo observó con detenimiento. ¿Cuántas mentiras más saldrían de su boca esa noche? ¿Cuántas veces más la miraría a los ojos sin sentir la más mínima culpa? Una punzada de rabia se instaló en su pecho, pero la sofocó con un sorbo de vino. Que hablara, que creyera que todo estaba bajo control. Pronto, muy pronto, su mundo se derrumbaría. Sofía se despertó en medio de la madrugada, con la respiración entrecortada y un peso en el pecho que la dejó sin aliento. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas, mientras la oscuridad de la habitación la envolvía. La traición de Fernando ya no era solo una sospecha, ahora era una verdad innegable que ardía en su interior como fuego. Podía ver su rostro en cada una de esas fotos, en cada documento que confirmaba que él no solo le había sido infiel, sino que había construido una vida paralela con su dinero. La rabia y el dolor se entrelazaban en su pecho, haciendo imposible distinguir cuál de los dos era más fuerte. Se levantó con el pulso acelerado y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad iluminada. Todo seguía igual allá afuera, como si el mundo no se hubiese detenido con su descubrimiento. Pero para ella, nada volvería a ser lo mismo. Pensó en la primera vez que conoció a Fernando, en las promesas de amor eterno, en las noches en las que él le susurraba que nunca la lastimaría. Mentiras. Todo había sido una farsa. Se dejó caer en el sofá de la sala y tomó el sobre con las pruebas. Miró las imágenes una por una, obligándose a enfrentarlas sin desviar la mirada. Tenía que asimilarlo por completo. A la mañana siguiente, cuando Fernando se despertó y salió de la habitación, la encontró en la cocina preparando café, con una expresión serena en el rostro. Él la abrazó por la cintura y besó su mejilla, como si nada estuviera pasando. Sofía cerró los ojos y reprimió el deseo de apartarse bruscamente. En su mente, repasó la escena de la noche anterior. Él sonriendo en la cena con Natalia, sosteniéndole la mano, mirándola con ternura. Se obligó a respirar hondo y giró para mirarlo. «Día ocupado hoy, ¿verdad?», comentó con naturalidad. Fernando asintió distraído, sin notar la frialdad en su voz. Cuando él se fue, Sofía se dejó caer sobre la mesa. Fingir que todo estaba bien era más difícil de lo que imaginaba, pero no podía permitirse un error. No aún. Salió de la casa y condujo sin rumbo fijo, tratando de calmarse. Pero por más que intentara distraerse, la verdad la golpeaba sin piedad. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de las señales? Pensó en todas las veces que Fernando llegó tarde, en los viajes de trabajo sospechosos, en las llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Todo estaba frente a ella, pero había preferido creer en él. Se estacionó en un parque y sacó su teléfono. Necesitaba hacer algo con toda esa rabia, con esa impotencia que la consumía. Marcó el número de Valeria. «Necesito verte», dijo sin rodeos. Minutos después, su amiga apareció con 2 cafés en la mano y la expresión de quien ya sabía que la tormenta estaba por desatarse. Sofía le pasó las fotos sin decir una palabra. Valeria las revisó en silencio y, tras un largo suspiro, murmuró: «Es peor de lo que imaginábamos».
Sofía apretó la mandíbula. No puedo simplemente divorciarme y dejarlo ir, dijo con voz firme. Quiero que lo pierda todo. Quiero que sienta lo que es que te destruyan desde dentro. Valeria la observó con seriedad. Entonces prepárate, porque esto no va a ser fácil. Fernando es astuto. No podemos apresurarnos. Sofía asintió. Sabía que esto no era un simple acto de venganza. Era una batalla que debía pelear con inteligencia. Mientras más lo pensaba, más claro tenía su objetivo. Ya no se trataba solo de su dolor, sino de asegurarse de que Fernando nunca más pudiera usar a alguien como lo hizo con ella. Esa noche, cuando volvió a casa, Fernando ya estaba allí, hablando por teléfono. Se detuvo en la entrada y lo observó. Estaba relajado, sonriendo, como si no tuviera ni la menor idea de lo que estaba por venir. Sofía apoyó una mano en el marco de la puerta y lo miró con frialdad. No sabía exactamente cuándo ni cómo, pero su caída era inevitable. Y cuando llegara el momento, ella estaría allí para verlo perder todo lo que creía seguro. Sofía despertó con una claridad que no había sentido en días. El dolor seguía ahí, latente, como una herida abierta, pero ahora estaba acompañada de algo mucho más fuerte: determinación. Ya no había espacio para la tristeza o la nostalgia. Había cruzado el umbral del sufrimiento y se encontraba en un territorio desconocido, uno en el que no era la víctima, sino la estratega. Se vistió con calma, eligiendo un traje impecable que proyectara control. Si iba a hundir a Fernando, debía asegurarse de que nunca viera venir el golpe. La primera parada del día fue la oficina de su abogado, Alejandro, un hombre de mirada perspicaz y sonrisa profesional que la había representado en varias ocasiones. Él la recibió con cortesía, sin imaginar lo que estaba por escuchar. Sofía no perdió el tiempo y deslizó sobre el escritorio el sobre con las pruebas. «Necesito saber qué opciones tengo», dijo sin rodeos. Alejandro revisó los documentos con atención. Tras unos minutos de silencio, soltó un suspiro. «Sofía, esto no es solo una infidelidad. Fernando ha cometido fraude. Desviar dinero de la empresa para beneficio personal. Si esto sale a la luz, podría perderlo todo». Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Sofía. «Exactamente lo que quiero», respondió con voz firme. Alejandro entrelazó las manos y la observó con cautela. «Si decides ir por este camino, debes ser meticulosa. No puedes mostrarle que sospechas o se adelantará a cualquier movimiento. Necesitamos construir un caso sólido antes de exponerlo». Sofía asintió, entendiendo que la paciencia sería su mayor aliada. Se despidió con la sensación de que el primer ladrillo de su plan estaba colocado. Al salir de la oficina, revisó su teléfono. Tenía un mensaje de Valeria. «Necesitamos hablar. Tengo información interesante». Sofía aceleró el paso, sintiendo un cosquilleo de anticipación. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos de miradas indiscretas. Valeria tenía una expresión intensa, como quien está por soltar una bomba. «Fernando está organizando un evento de gala para atraer inversionistas», dijo sin rodeos. «Será en un mes y estará lleno de empresarios, prensa y gente influyente». Sofía frunció el ceño, procesando la información. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». Valeria apoyó los codos sobre la mesa y entrecerró los ojos. «Todo. Ese evento es su gran oportunidad para consolidar su reputación. Si lo destruyes en la noche en la que espera brillar, la caída será más estrepitosa». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una idea brillante. No solo lo hundiría, sino que lo haría frente a todos aquellos a quienes intentaba impresionar. «Necesito estar dentro», murmuró, más para sí misma que para Valeria. La oportunidad llegó más rápido de lo esperado. Esa noche, Fernando la sorprendió con una invitación. «Voy a necesitar tu apoyo en la gala», dijo con naturalidad mientras cenaban. Sofía fingió sorpresa y sonrió con dulzura. «Por supuesto, amor», respondió, sintiendo una satisfacción oscura al escuchar su propia mentira. Fernando le tomó la mano y le dedicó una sonrisa confiada. Si supiera que estaba dándole la llave de su propia ruina, quizás no la miraría con tanta seguridad. Esa noche, Sofía se sentó en la cama con su copa de vino, observando a Fernando mientras revisaba unos documentos en su computadora. Lo conocía lo suficiente para saber que su ego lo hacía sentirse intocable. Se creía invulnerable, seguro de que su plan era perfecto, pero lo que no sabía es que ella ya no era la mujer ingenua a la que podía manipular. Ahora, era su peor pesadilla. Sofía sabía que,
Para que su plan funcionara, debía rodearse de las personas correctas. Vencer a Fernando no sería un trabajo en solitario. Necesitaba aliados estratégicos, personas con poder, influencia y, sobre todo, interés en verlo caer. Durante los días siguientes, revisó su lista de contactos, analizando quién podía serle útil. Y entonces, un hombre se destacó entre los demás: Andrés Montero. Andrés era un empresario de renombre, con una reputación impecable en el mundo financiero. Lo conocía desde hacía años, aunque sus caminos no se habían cruzado recientemente. Sin embargo, lo que más le importaba no era su éxito, sino su historia con Fernando. Andrés había estado a punto de cerrar un negocio con él, pero a último momento, algo en la negociación se torció y la alianza nunca se concretó. Los rumores decían que Fernando había intentado jugar sucio, y aunque Andrés nunca habló públicamente del tema, su desprecio por él era evidente. Si alguien podía ayudarla a destruirlo, era él. No perdió el tiempo y le envió un mensaje directo: «Necesito verte. Es sobre Fernando. Te aseguro que te interesará». La respuesta llegó en menos de una hora. «Mañana, 10 de la mañana en mi oficina». Sofía sonrió. Sabía que el rencor era un gran motivador. Cuando llegó a la reunión, Andrés la recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. «Hace años que no nos vemos, Sofía. ¿A qué debo esta inesperada invitación?», preguntó, ofreciéndole asiento. Ella lo miró con seguridad y deslizó sobre la mesa un folder con documentos. «A que tenemos un enemigo en común», respondió sin rodeos. Andrés arqueó una ceja, tomó los papeles y comenzó a revisarlos. No tardó más de 2 minutos en soltar un resoplido incrédulo. «Así que el bastardo ha estado financiando su vida secreta con tu dinero», murmuró. Luego, soltó una carcajada seca. «Dios, es aún más despreciable de lo que imaginaba». Sofía cruzó las piernas con elegancia y sostuvo su mirada. «Fernando está organizando una gala para atraer inversionistas. Quiere consolidar su imagen como un empresario impecable. Yo quiero que esa noche sea su ruina, y necesito tu ayuda para conseguirlo». Andrés entrelazó los dedos y la observó con intensidad. «¿Qué tienes en mente?», preguntó, interesado. «Quiero exponerlo», respondió Sofía sin titubear. «Quiero que su fraude quede al descubierto frente a las personas que más le importan. Pero no solo necesito pruebas, sino credibilidad. Necesito que tú estés allí, que respaldes lo que voy a decir cuando llegue el momento». Andrés sonrió de lado. «Si eso significa verlo caer, cuenta conmigo». La alianza estaba sellada. Andrés era una pieza clave, pero Sofía no podía detenerse ahí. Esa misma tarde se reunió con Valeria para afinar los detalles. «Tenemos que asegurarnos de que todo sea impecable», le dijo a su amiga. «Si cometemos un solo error, Fernando se dará cuenta y podrá adelantarse». Valeria asintió. «Ya estamos muy cerca, Sofía. Solo necesitamos el golpe final». Fernando, por su parte, seguía sin sospechar nada. Esa noche, durante la cena, Sofía lo observó mientras él hablaba entusiasmado sobre la gala. «Va a ser la noche más importante de mi carrera», dijo con orgullo. Sofía sonrió para sus adentros. «Sí, amor, pero no por las razones que crees». Sofía comprendió que la paciencia sería su mejor arma. No podía precipitarse, no cuando estaba a pocos pasos de derribar a Fernando. Durante los días siguientes, se enfocó en perfeccionar su actuación. Seguía compartiendo la mesa con él, escuchando sus planes para la gala, asintiendo con fingido entusiasmo. Cada vez que la abrazaba, cada vez que le decía «te amo», Sofía sentía que la sangre le hervía en las venas, pero se obligaba a sonreír. No iba a darle ninguna pista de lo que estaba por venir. Fernando, confiado como siempre, no percibió ningún cambio en ella. De hecho, parecía más relajado, como si la seguridad de su doble vida lo hiciera descuidar su propia estrategia. Sofía aprovechó esa distracción. Pasaba largas horas en la empresa, bajo la excusa de atender negocios, pero en realidad seguía desenterrando más pruebas. Quería asegurarse de que no quedara ni una grieta en su plan. Una tarde, mientras revisaba documentos con Valeria, encontraron algo aún más impactante. Entre los archivos de la empresa había un contrato sospechoso. Al analizarlo, Sofía sintió como su estómago se contraía. Era un acuerdo firmado entre la constructora que renovaba la casa de Natalia y la empresa familiar. En otras palabras, Fernando no solo usaba el dinero de Sofía, sino que además había logrado disfrazarlo como un gasto legítimo de la compañía. No solo la estaba robando,
sino que estaba poniendo en riesgo todo su legado. Esto es suficiente para hundirlo, dijo Valeria, pasándole los documentos. Sofía los sostuvo entre sus manos, sintiendo una mezcla de furia y satisfacción. Sabía que, con esto, Fernando no solo perdería su prestigio, sino que incluso podía enfrentarse a consecuencias legales. Inspiró hondo y guardó las pruebas con cuidado. Aún no es el momento, murmuró. Quiero que todo se desplome al mismo tiempo. Esa noche, Fernando intentó mostrarse más atento con ella. Tal vez porque, en su retorcida mente, pensaba que Sofía jamás descubriría la verdad. Durante la cena, le tomó la mano y le habló con dulzura. No sabes cuánto te necesito en esta gala, amor. Va a ser un evento crucial para mí. Sofía sostuvo su mirada, con una sonrisa que ocultaba su veneno. Por supuesto, cariño, respondió con dulzura fingida. No me la perdería por nada del mundo. Fernando le acarició la mejilla y Sofía se dejó hacer, aunque por dentro sentía repulsión. Oh, amor, vas a desear que nunca me hubiera presentado. El amanecer encontró a Sofía despierta, con los ojos fijos en el techo de su habitación. Ya no había confusión y dolor, solo la fría certeza de lo que estaba por hacer. Fernando seguía durmiendo a su lado, respirando profundamente, ajeno al huracán que se avecinaba. Sofía lo observó por un instante, preguntándose cómo había logrado engañarla tanto tiempo sin que ella sospechara. Pero no era momento de lamentaciones. Se levantó con cuidado, caminó hasta su escritorio y sacó los documentos que había escondido en un compartimento secreto. Hoy era el día en que terminaría de construir su trampa. Después de su rutina matutina, se dirigió a la empresa. Allí, con Valeria a su lado, revisó cada uno de los archivos con lupa. Necesitaba asegurarse de que nada quedara al azar. Fue entonces cuando encontró un contrato que le heló la sangre. No solo confirmaba que Fernando estaba desviando dinero, sino que el documento llevaba su firma falsificada. Su estómago se revolvió de furia. Este maldito cruzó la última línea, exclamó, golpeando la mesa. Valeria tomó el papel y maldijo en voz baja. Esto ya no es solo una traición financiera, Sofía. Esto es un delito grave. Si lo denuncias, podría terminar en la cárcel. Sofía respiró hondo, sintiendo la adrenalina recorrerle el cuerpo. No se trataba solo de exponerlo, sino de asegurarse de que nunca pudiera volver a jugar con alguien más. Guardó los papeles y levantó la barbilla con decisión. En la gala, murmuró, haré que todo salga a la luz en la gala. Mientras tanto, Fernando seguía ajeno a la tormenta que se gestaba en su contra. Esa noche, al llegar a casa, la recibió con una copa de vino y una sonrisa relajada. Falta poco para el evento. Todo va a salir perfecto. Sofía le sostuvo la mirada y le devolvió la sonrisa. Sí, Fernando, va a ser una noche inolvidable. La gala estaba cada vez más cerca, y Fernando no podía disimular su entusiasmo. Pasaba horas revisando listas de invitados, afinando detalles con su equipo, asegurándose de que cada aspecto del evento fuera impecable. Para él, era la noche en la que consolidaría su imagen como un hombre exitoso, un empresario respetado, un líder intachable. Sofía lo observaba desde la distancia, con la paciencia de una cazadora que espera el momento perfecto para atacar. Durante la semana, Fernando se mostró más cariñoso que de costumbre, tal vez porque su instinto le decía que algo estaba cambiando. Pero Sofía jugó bien su papel. Lo besó con la misma dulzura con la que lo había hecho durante años. Lo escuchó hablar sobre sus planes con fingido interés y hasta dejó que la abrazara como si todo estuviera en perfecta armonía. Mientras tanto, Andrés y Valeria trabajaban con ella en los últimos detalles del golpe final. Días antes del evento, Sofía se encargó de que la prensa empresarial estuviera presente. No era suficiente con que los inversionistas vieran la caída de Fernando. Quería que todo el mundo supiera la verdad. Organizó discretamente la presencia de periodistas influyentes, asegurándose de que nadie sospechara que había sido idea suya. La noche anterior a la gala, mientras Fernando ultimaba los detalles con su equipo, Sofía entró a su oficina en casa. Sabía que él tenía allí documentos importantes, y aunque ya tenía pruebas suficientes, su instinto le decía que aún había más por descubrir. Y no se equivocó. En el fondo de un cajón encontró papeles que detallaban nuevas transacciones, cuentas en el extranjero y más evidencia de fraude. Pero lo que la dejó sin aliento fue ver el nombre de Natalia en un contrato. Así que también la involucraste en esto, susurró para sí misma, sintiendo una mezcla de furia y satisfacción.
Guardó todo con cuidado y salió del despacho sin dejar rastro de su presencia. Su plan ya estaba completo. Al día siguiente, Fernando estaba más nervioso de lo normal. Sofía lo notó mientras él se arreglaba frente al espejo. «Hoy es un gran día», dijo él, acomodándose la corbata. Sofía se acercó con una sonrisa. «Sí, amor. No tienes idea de cuánto». El salón de la gala era deslumbrante, decorado con elegancia, iluminado con tonos dorados que reflejaban la ostentación del evento. Fernando había logrado reunir a los inversionistas más influyentes, empresarios de alto nivel y medios de comunicación especializados. Todo estaba planeado para ser una noche gloriosa, una celebración de su éxito. Sofía, con un vestido rojo impecable, se movía entre los invitados con la gracia de una reina. Su presencia era magnética, y todos la miraban con admiración. Nadie sospechaba que, detrás de esa sonrisa serena, se escondía la tormenta que estaba por desatarse. Fernando la paseaba orgulloso, presentándola como su gran apoyo, su compañera incondicional. Sofía contenía la risa. «Sí, amor, hoy seré tu mayor apoyo, para hundirte». Cada palabra que él pronunciaba, cada elogio que recibía, alimentaban la anticipación de Sofía. Miró a Andrés a la distancia, quien levantó su copa en señal de que todo estaba listo. Valeria también estaba allí, vigilando que la prensa estuviera en la posición correcta. El escenario estaba preparado, pero lo que Sofía no esperaba era ver a Natalia entre los invitados. Vestida con un vestido dorado, con la confianza de quien se cree intocable, la amante de Fernando caminaba por la gala como si tuviera derecho a estar allí. Sofía sintió una punzada de furia, pero en lugar de alterarse, sonrió. «Perfecto. Será aún más interesante de lo que imaginé». Se acercó lentamente a Natalia, quien no la vio venir hasta que sintió su perfume a centímetros de distancia. «No pensé que tuvieras el descaro de venir», susurró Sofía, sosteniendo su copa con elegancia. Natalia sonrió con falsa inocencia. «No sé de qué hablas. Fernando me invitó». Sofía inclinó levemente la cabeza, disfrutando del momento. «Oh, claro. Estoy segura de que él querrá verte esta noche, cuando todo salga a la luz». Natalia frunció el ceño, pero Sofía ya se había alejado, dejándola con la inquietud sembrada. Mientras tanto, Fernando subió al escenario, listo para dar su discurso. Desde su lugar, Sofía lo observó con calma. Sabía que era la última vez que lo vería en una posición de poder. Se llevó la copa a los labios y bebió un sorbo de champán. «Brindemos, amor, por el final de tu imperio». El murmullo de los invitados llenaba el salón, mezclándose con el tintineo de las copas de cristal y la suave melodía del cuarteto de cuerdas que tocaba en la esquina del recinto. Todo transcurría en perfecta armonía, o al menos, eso creía Fernando. Desde su posición privilegiada en el centro de la sala, se mostraba exultante, estrechando manos, intercambiando risas fingidas, moviéndose con la seguridad de un hombre que cree tener el mundo a sus pies. Sofía, en cambio, se mantenía en un segundo plano, observando cada uno de sus movimientos con la paciencia de una depredadora acechando a su presa. La opulencia de la gala no era casualidad. Fernando había planeado cada detalle meticulosamente. Las invitaciones doradas, el menú de 5 tiempos, los vinos importados, todo para impresionar a los inversionistas y afianzar su imagen de empresario impecable. Y ahí estaba él, con su copa de champán en la mano, dirigiendo miradas de complicidad a sus aliados, vendiendo la ilusión de éxito que Sofía estaba a punto de destruir. Caminó con elegancia entre los invitados, deteniéndose estratégicamente junto a Andrés Montero, quien conversaba con un grupo de empresarios influyentes. Sabía que Fernando deseaba desesperadamente su respaldo, por lo que su presencia allí no pasaría desapercibida. Andrés la vio acercarse y sonrió con una mezcla de complicidad y expectación. «Sofía, qué gusto verte», dijo, extendiéndole la mano. «Fernando me ha hablado mucho de ti». Sofía tomó la mano de Andrés con firmeza, sintiendo la tensión en el aire. «Espero que todo lo que te ha dicho sea bueno», respondió con una sonrisa enigmática. Andrés soltó una leve carcajada, pero Fernando, que ya había notado la interacción, se apresuró a unirse a la conversación. «Amor, veo que ya conociste a Andrés», dijo, rodeándola por la cintura con posesión. «Es un hombre con quien me encantaría cerrar negocios en el futuro». Sofía mantuvo la sonrisa intacta mientras miraba a su esposo. «Oh, sí, Andrés y yo hemos tenido algunas conversaciones muy interesantes últimamente».
Fernando frunció el ceño por un breve instante, pero recuperó su compostura rápidamente. No podía darse el lujo de mostrar inseguridad en público. Eso me alegra. Nuestra empresa necesita socios estratégicos. Sofía inclinó ligeramente la cabeza y alzó su copa en un brindis silencioso. Estoy seguro de que después de esta noche, todo tomará el rumbo correcto. Antes de que Fernando pudiera responder, Andrés intervino con un tono despreocupado. Por cierto, Fernando, he estado escuchando algunos rumores sobre ciertos proyectos de construcción en los que has estado involucrado. Espero que todo esté en orden. Ya sabes cómo son estos círculos, la reputación lo es todo. La sonrisa de Fernando se tensó apenas un segundo, pero Sofía lo notó. Todo está en perfecto orden, te lo aseguro, dijo con calma, aunque su tono tenía un matiz de rigidez. Andrés asintió con falsa indiferencia. Eso es bueno. Digo, sería una lástima que algún escándalo financiero ensuciara tu imagen en una noche como esta. Sofía tuvo que contener el impulso de sonreír. Andrés estaba jugando su papel a la perfección. Fernando miró a su alrededor con discreción, notando que algunos empresarios estaban poniendo atención a la conversación. No podía permitirse el más mínimo atisbo de duda. No hay nada de qué preocuparse, aseguró, ajustándose el puño de la camisa con falsa tranquilidad. Mi empresa opera con total transparencia. Eso espero, intervino Sofía por primera vez, con una dulzura que ocultaba su veneno. Sería terrible que esta noche terminara con más noticias de las esperadas, ¿verdad, cariño? Fernando giró el rostro hacia ella, y por un segundo, su mirada perdió la confianza habitual. Algo en la forma en que Sofía lo miraba le resultó inquietante. Pero antes de que pudiera decir algo, un camarero se acercó para anunciar que su discurso estaba por comenzar. Los invitados comenzaron a moverse hacia la gran escalinata, desde donde Fernando dirigiría sus palabras. Sofía tomó su copa y se colocó en primera fila, con una expresión impasible. Desde su posición, pudo ver a Natalia en el otro extremo del salón, también expectante. Fernando subió al estrado con la confianza de un rey en su castillo. Desde lo alto, recorrió la sala con la mirada, disfrutando del prestigio que había construido. Sofía sintió una punzada de asco. Qué fácil era para él mentir, engañar, manipular. Que seguro se veía de que su mundo seguiría intacto después de esta noche. Damas y caballeros, comenzó Fernando, con su sonrisa de siempre. Esta noche no solo celebramos el crecimiento de nuestra empresa, sino también el compromiso que tenemos con la excelencia, la transparencia y el éxito. Sofía tuvo que contener una carcajada. ¿Transparencia? ¡Qué hipócrita! Nada de lo que hemos logrado sería posible sin la confianza de nuestros inversionistas, sin el trabajo incansable de nuestro equipo, sobre todo, sin el apoyo de mi esposa, Sofía, quien ha sido un pilar fundamental en este camino. Todos giraron hacia ella y aplaudieron. Sofía, con un control absoluto de sí misma, sonrió y asintió con elegancia. Andrés, a su lado, bebió un sorbo de su vino y susurró. Este tipo no tiene idea de lo que se le viene encima. No, no la tiene, susurró Sofía de vuelta, con los ojos fijos en su esposo. Fernando continuó su discurso, creyendo que tenía la situación completamente dominada. Pero lo que él no sabía es que, en cuestión de minutos, su mundo comenzaría a derrumbarse. El aire en la gala estaba cargado de expectación. Fernando continuaba su discurso, su tono firme, seguro, como el de un hombre que cree tener todo bajo control. Hablaba de crecimiento, de confianza, de integridad. Palabras vacías que se esparcían por la sala como un perfume barato. Sofía lo miraba desde su posición privilegiada en primera fila, sosteniendo su copa de champán con una calma casi irreal. Pero dentro de ella, un huracán estaba a punto de desatarse. En la parte trasera del salón, un grupo de periodistas ya había comenzado a tomar nota, alertados por la presencia de Andrés Montero, quien, a pesar de su aparente desinterés, movía los hilos con precisión quirúrgica. Mientras tanto, Valeria permanecía atenta cerca de la cabina de audio y proyección, asegurándose de que todo saliera como estaba planeado. Sofía dio un sorbo a su bebida, sintiendo el burbujeo del champán en su garganta, y en ese instante supo que era el momento. Esperó a que Fernando hiciera una pausa en su discurso. Con la seguridad de quien no tiene nada que perder, caminó lentamente hacia el centro del salón, captando la atención de los presentes. Algunos la miraron con curiosidad, otros con leve desconcierto. Fernando, desde el estrado, la vio avanzar y frunció el ceño,
aunque intentó no perder la compostura. «Mi amor, ¿quieres decir unas palabras?», preguntó, intentando disimular su incomodidad con una sonrisa forzada. Sofía le devolvió la sonrisa, pero en su mirada no había dulzura, solo una frialdad afilada como un cuchillo. Tomó el micrófono de la mesa con delicadeza y lo sostuvo con firmeza entre sus dedos. «Gracias, Fernando», dijo con voz clara, que resonó por todo el salón. «Qué hermosa noche, ¿no es cierto? Llena de gente maravillosa, de empresarios de renombre, de amigos fieles, y también de muchas verdades que necesitan ser contadas». Los murmullos comenzaron a esparcirse por la multitud. Fernando se tensó visiblemente, pero aún intentó mantener el control. «Cariño, no entiendo a qué te refieres», dijo con una risa nerviosa. Sofía inclinó la cabeza con una expresión de fingida sorpresa. «Oh, ¿no lo entiendes? Entonces permíteme explicarlo. Esta noche no solo es una celebración, también es una revelación. Porque si hay algo que mi esposo ha demostrado con creces es que es un hombre de muchos talentos, sobre todo el de robar y mentir». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Fernando parpadeó varias veces, su rostro palideciendo de golpe. «Sofía, no es momento para bromas», masculló, tratando de mantener la compostura. Pero Sofía no había terminado. «No, claro que no. No es una broma. De hecho, traje pruebas para que todos puedan verlas». Hizo un gesto con la mano, y de inmediato, en la pantalla gigante detrás de Fernando comenzaron a proyectarse documentos financieros, estados de cuenta, transferencias bancarias, cifras millonarias desviadas de la empresa. Y en todas, el nombre de Fernando resaltaba como el autor del fraude. El pánico fue inmediato. Se escucharon exclamaciones de sorpresa, susurros frenéticos entre los invitados. Algunos sacaron sus teléfonos para tomar fotos de la pantalla. Fernando giró hacia la proyección y su rostro se transformó en una máscara de horror. Esto es un malentendido», balbuceó, su voz quebrándose. Sofía lo observó con una expresión de pura satisfacción. «¿Un malentendido? Claro. También debe ser un malentendido que hayas usado el dinero de la empresa para financiar la casa de tu amante». Un murmullo ensordecedor recorrió el salón. Todos voltearon hacia Natalia, quien se quedó petrificada en su lugar. La mujer sintió la atención clavarse en su cuerpo como 1000 agujas. Por primera vez en la noche, el pánico se reflejó en su mirada. «No sé de qué está hablando», soltó en un susurro. Pero Sofía ya no tenía piedad. «¿No?», preguntó con una sonrisa helada. «Qué extraño, porque aquí también tengo documentos a tu nombre. Todo registrado, con fechas, montos, pruebas irrefutables». Fernando, ahora completamente fuera de sí, dio un paso hacia ella. «Sofía, basta», rugió, pero su voz sonó débil, derrotada. Sofía ni siquiera pestañeó. «No, Fernando, ahora eres tú quien debe hablar. Explícales a todos cómo has estado lavando dinero, engañando inversionistas, traicionando a tu familia. Vamos, estamos esperando». Los inversionistas comenzaron a alejarse lentamente, algunos en completo silencio, otros murmurando entre ellos. Andrés se acercó a un grupo de ellos y habló en voz baja. En cuestión de segundos, la mayoría de los empresarios se dirigió a la salida, indignados. La desesperación en Fernando era evidente. Corrió hacia Andrés, intentando salvar la situación. «Andrés, escúchame, no puedes creer en esto». Pero Andrés lo miró con desdén. «Lo único que no puedo creer es que haya sido tan estúpido». Fernando se quedó paralizado. Mientras tanto, Natalia, que ya no soportaba la presión de las miradas acusadoras, se levantó abruptamente y salió del salón sin decir una palabra. Su reputación estaba arruinada. Fernando, viendo que todo se derrumbaba a su alrededor, volteó hacia Sofía con los ojos inyectados en furia y súplica. «Sofía, por favor». Pero ella ya no tenía nada más que decirle. Se dio media vuelta y, con un último sorbo de champán, caminó hacia la salida con una elegancia impecable. El aire en la gala se había vuelto denso, pesado, como si una tormenta acabara de azotar el lujoso salón, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Los murmullos aún se escuchaban, pero ya nadie se atrevía a acercarse a Fernando. Era como si hubiera pasado de ser el hombre más influyente de la noche a un espectro invisible, una sombra desdibujada en medio del escándalo que acababa de explotar. Su mirada iba de un lado a otro, buscando desesperadamente a alguien que lo rescatara, una mano que lo sostuviera antes de caer al abismo. Pero no había nadie.
Los inversionistas habían desaparecido casi por completo. Andrés Montero, uno de los pocos que todavía estaba en la sala, lo miraba con una mezcla de desdén y burla. Se acercó con una calma inquietante, con la superioridad de un hombre que sabe que su oponente ya ha sido derrotado. «Espero que te des cuenta de que esto no tiene vuelta atrás», dijo con voz pausada, disfrutando cada palabra. Fernando intentó recomponerse, aunque su chaqueta estaba desajustada y una gota de sudor resbalaba por su sien. «Andrés, podemos hablar. Todo esto es una trampa. No puedes creerle a Sofía». Pero Andrés solo soltó una carcajada seca. «¿Una trampa? Por favor, Fernando. He tratado con muchas serpientes en los negocios, pero tú te llevas el premio». Fernando apretó los puños, sintiendo como el pánico lo invadía. «Podemos negociar. Haré lo que sea necesario para arreglar esto». Andrés ladeó la cabeza y lo miró con una diversión cruel. «¿Negociar? Oh, amigo, no hay nada que puedas ofrecerme que valga más que verte caer». Con esas palabras, Andrés le dio una palmada en el hombro, condescendiente, como quien se despide de un hombre muerto. Luego se dio la vuelta y salió del salón, dejándolo completamente solo. Fernando se tambaleó, sintiéndose más vulnerable de lo que jamás se había sentido. Su mundo se estaba desmoronando en cuestión de minutos. Buscó con la mirada a Natalia, pero ella también se había esfumado. Sofía la había destruido en un solo golpe, y la amante que alguna vez le prometió lealtad inquebrantable ahora huía para salvar su propio pellejo. La rabia comenzó a aflorar en su interior. Sus ojos buscaron a Sofía entre la multitud dispersa y la encontró cerca de la salida, rodeada de una aura de poder absoluto. Parecía intocable, más radiante que nunca. «Sofía», gritó, con la voz rasgada por la desesperación. Ella se detuvo, girándose con calma, como si su nombre no hubiera sido dicho con furia, sino con una simple curiosidad. Caminó lentamente hacia él, sus tacones resonando contra el mármol con un ritmo calculado. «¿Sí, Fernando?», preguntó con una serenidad que lo hizo temblar por dentro. «¿Por qué hiciste esto?». Su voz se quebró al final, traicionándolo. Sofía inclinó la cabeza, analizándolo como si fuera una criatura patética, un insecto que ya no tenía importancia en su mundo. «Porque pensé que merecía sentir lo que es ser traicionado. Esto no es lo mismo», rugió, con los ojos llenos de furia. «Yo te amaba, Sofía». Ella soltó una carcajada corta, sin una pizca de calidez. «¿Amor? No me hagas reír, Fernando. Si esto es lo que llamas amor, entonces no quiero imaginar cómo es la traición». Fernando sintió que algo dentro de él se rompía. Buscó algo, cualquier cosa en sus pensamientos que pudiera usar en su defensa, pero no encontró nada. Todo lo que había construido se estaba cayendo a pedazos y él no tenía cómo detenerlo. «Sofía», susurró, con los hombros desplomados, con el alma hecha trizas. Ella lo miró fijamente, sin rastro de compasión. «Espero que disfrutes la casa que le estabas construyendo a Natalia», susurró con una sonrisa gélida. «Porque será lo único que te quede». Y sin más, se dio la vuelta y se marchó, dejándolo ahí, solo, entre las ruinas de su imperio. El eco de los tacones de Sofía desapareció lentamente, dejándolo en un silencio asfixiante. El salón, que minutos antes era un espectáculo de luces y conversaciones animadas, ahora parecía un teatro abandonado después de la última función. Fernando se quedó en el centro de la sala, con el cuerpo rígido, la mandíbula apretada, y la mente en un torbellino incontrolable. Se negó a aceptar lo que acababa de pasar. No podía ser real. Miró a su alrededor, esperando encontrar algún rostro amigo, alguien que le ofreciera una salida, una explicación, una oportunidad para redimirse. Pero lo único que encontró fueron camareros retirando las copas a medio beber y empleados desmontando la decoración. Su gran noche se había convertido en un desierto de escombros, y él, en un hombre condenado al olvido. «No puede ser», susurró, pasándose una mano temblorosa por el rostro. Su respiración se volvió errática cuando sacó su teléfono del bolsillo. Marcó rápidamente el número de Natalia. 1, 2, 3 veces. Nada, ni siquiera un mensaje. La mujer por la que había arriesgado su matrimonio, su empresa y su reputación, lo había abandonado en cuanto vio que el barco se hundía. Sintió un nudo en la garganta, pero su orgullo herido no le permitió derramar una lágrima. Con las manos temblando de furia, salió del salón y subió a su auto. Condujo sin rumbo, con la mente consumida por el caos. Cada semáforo en rojo,
Cada bocina de otro conductor le sonaba como una burla, como si el universo entero celebrara su caída. Cuando llegó a su casa, la encontró sumida en la penumbra. Por primera vez, no era un refugio, sino una cárcel. Entró y encendió las luces con brusquedad. Todo seguía en su sitio, pero de alguna manera, nada era igual. Caminó hacia la sala y se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo había perdido tanto en tan poco tiempo? Su mirada se desvió hacia una fotografía enmarcada de su boda con Sofía. Ahí estaban los dos, sonriendo, jóvenes, felices, con toda una vida por delante. Ahora, esa imagen le parecía un cruel recordatorio de lo que había destruido con sus propias manos. El sonido de una notificación lo sacó de sus pensamientos. Tomó el teléfono con urgencia, con la esperanza de que fuera Natalia o algún aliado ofreciéndole ayuda. Pero lo que vio le hizo helar la sangre. Fernando Salazar, acusado de fraude financiero y desvío de fondos. Empresarios se retiran de sus inversiones con su compañía. La noticia ya estaba en todos los portales financieros. Y no solo eso, en los comentarios, había inversionistas declarando que emprenderían acciones legales contra él. Su mundo no solo estaba en ruinas, estaba siendo reducido a cenizas. Se puso de pie de golpe, respirando con dificultad. Tomó una copa y la lanzó contra la pared con toda su fuerza, viendo cómo estallaba en 1000 pedazos. «Maldita seas, Sofía», rugió, su voz resonando en la soledad de la casa. Pero el eco de su grito no le devolvió nada. No hubo respuesta. No hubo nadie que lo consolara. Se dejó caer en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Sintió el peso de su derrota sobre los hombros, la amargura de saber que todo lo que había construido se había desmoronado. Y lo peor de todo, sabía que no había nadie más a quien culpar. El amanecer encontró a Fernando en la misma posición en la que se había quedado la noche anterior, sentado en el suelo, con la mirada perdida y el rostro sombrío. No había dormido ni un segundo. La cabeza le palpitaba por la rabia, el agotamiento y la resaca de su propia desgracia. Su teléfono había dejado de sonar después de que sus amigos decidieran cortar lazos con él. Ni una sola llamada de apoyo, ni un mensaje de solidaridad. Todos lo habían abandonado, y lo peor era que, en el fondo, sabía que se lo merecía. Pero aún le quedaba un último recurso. Con un esfuerzo titánico, se levantó del suelo, tambaleándose ligeramente. Su traje de la noche anterior estaba arrugado, su corbata desajustada, su cabello revuelto. No le importaba. Salió de la casa y subió a su coche sin siquiera mirarse en el espejo. Pisó el acelerador con furia y condujo directamente a la oficina de Sofía. Sabía que era una locura presentarse así, pero no tenía opción. Necesitaba verla. Necesitaba explicaciones, una oportunidad, algo a lo que aferrarse antes de que todo terminara de derrumbarse. Cuando llegó, irrumpió en el edificio sin siquiera detenerse a hablar con la recepcionista, que lo miró con sorpresa. Caminó con pasos firmes hasta la oficina de Sofía y empujó la puerta sin anunciarse. Ella estaba allí, sentada detrás de su amplio escritorio, con una elegancia impecable. Vestía un traje blanco inmaculado, su cabello recogido en un moño alto, su expresión serena. No se sobresaltó al verlo entrar. Solo levantó la vista lentamente y lo observó con una mezcla de indiferencia y superioridad. «Qué sorpresa verte aquí, Fernando», dijo con voz calmada, como si estuviera recibiendo a cualquier visitante, y no al hombre al que había destruido por completo. Él apretó los puños, sintiendo que toda la ira y la desesperación se acumulaban en su pecho. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Sofía?» Su voz sonó rota, como si no supiera si estaba enojado o suplicando. Sofía inclinó la cabeza con fingida curiosidad. «¿Hacerte qué?», preguntó con un dejo de burla. «¿Dejar al descubierto tus mentiras? ¿Mostrarle al mundo quién eres realmente?» Fernando golpeó la mesa con el puño, pero ella ni siquiera pestañeó. «Me quitaste todo», rugió. «Me dejaste sin nada, Sofía». Ella se puso de pie lentamente, sin perder la compostura. Caminó alrededor del escritorio y se acercó a él con una calma que lo enfureció aún más. «No, Fernando», susurró. «Tú te lo quitaste todo. Yo solo me aseguré de que el mundo lo viera». Fernando apretó la mandíbula. Sus ojos oscuros ardían de rabia y desesperación. «Tú me amabas», susurró, con la voz quebrada. «Juraste que estaríamos juntos en todo». Sofía soltó una carcajada seca, sin rastro de ternura. «Yo amaba al hombre que pensé que eras. Pero ese hombre nunca existió.
¿verdad? Fernando sintió que le faltaba el aire. Sabía que no tenía justificación, que no podía engañarla con palabras vacías. Sofía ya no era la mujer que solía perdonarle todo. Dime, susurró él con un último destello de orgullo. Ganar te hace feliz. Sofía lo miró por un largo momento y, por primera vez en toda la conversación, su expresión cambió. Algo en su mirada se suavizó, pero no con compasión, sino con la certeza de alguien que finalmente se ha liberado. No, Fernando, dijo con voz firme. Vengarme de ti no me hace feliz, pero ver que ya no puedes lastimarme, eso sí me da paz. Él cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de su derrota caer sobre sus hombros como una losa. Cuando los abrió, ya no había furia en ellos, solo resignación. Sofía lo rodeó y caminó hasta la puerta. Ahora vete, dijo sin mirarlo. Ya no eres nada para mí. Fernando la miró por última vez, y supo que era el final. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió de la oficina, sintiendo que la última pieza de su mundo se desmoronaba. Cuando Fernando salió de la oficina, sintió el aire helado golpearle el rostro, como si el universo le estuviera recordando que ya no tenía refugio. Caminó sin rumbo fijo, sin propósito, sin destino. Por primera vez en su vida, estaba verdaderamente solo. Todo lo que había construido, cada mentira que había contado, cada traición que había ejecutado, lo habían llevado hasta aquí. No había marcha atrás. El teléfono vibró en su bolsillo, pero ni siquiera se molestó en sacarlo. Sabía que solo le llegarían malas noticias. Inversionistas retirando su apoyo, abogados advirtiéndole sobre demandas, titulares de periódicos destruyendo lo poco que quedaba de su reputación. La caída de Fernando Salazar ya era un hecho, pero lo que más lo atormentaba no era la pérdida del dinero o el poder. Era el vacío, ese abismo que se abría en su interior al darse cuenta de que, por primera vez en su vida, no tenía a nadie a su lado. Su amante lo había abandonado, sus amigos lo habían traicionado, y la única persona que realmente le había amado con sinceridad, ahora lo despreciaba con cada fibra de su ser. Se detuvo en un parque, se dejó caer en una banca y enterró la cara entre las manos. Por un instante, un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Qué habría pasado si nunca hubiera traicionado a Sofía? Si en lugar de buscar más, se hubiera quedado con la mujer que lo amaba, con la empresa que ya tenía, con la vida que muchos envidiarían? Pero ya era tarde para arrepentimientos. Mientras tanto, Sofía observaba la ciudad desde la ventana de su oficina. El sol se alzaba en el horizonte, bañando los edificios con tonos dorados. Era el amanecer de un nuevo día, de una nueva vida. Tomó un sorbo de su café, disfrutando de la calma. Por primera vez en semanas, sentía que podía respirar sin que el peso del dolor le oprimiera el pecho. Fernando ya no era una sombra en su vida. Su venganza estaba consumada, pero lo más importante era que su libertad estaba intacta. Valeria entró a la oficina con una sonrisa satisfecha. Los últimos inversionistas confirmaron que seguirán con nosotros, anunció. Y los abogados están manejando el resto de los asuntos legales contra Fernando. Sofía asintió, sin apartar la vista del horizonte. Bien, que todo siga su curso. Valeria la miró con curiosidad. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Sofía dejó la taza sobre el escritorio y sonrió con tranquilidad. Voy a vivir, Valeria. Voy a vivir como debía hacerlo desde hace mucho tiempo. Se puso de pie, sintiendo la energía vibrar en cada célula de su cuerpo. Ya no tenía miedo. Ya no era la mujer que permitía que la engañaran, que la traicionaran, que la utilizaran. Ahora era la dueña de su destino. Y no pensaba volver a perderse a sí misma por nadie. El sonido de la lluvia contra las ventanas llenaba la casa vacía de Fernando. Era irónico cómo, en tan poco tiempo, aquel lugar que solía ser su fortaleza ahora se sentía como una prisión. El suelo estaba cubierto de documentos desordenados, copias de demandas y estados de cuenta que confirmaban su ruina total. No quedaba nada. La empresa estaba fuera de su control, sus cuentas congeladas, su prestigio reducido a cenizas. Había pasado días enteros encerrado, tratando de encontrar una salida, un plan, un camino que lo llevara de vuelta a lo que alguna vez fue. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que ya no había marcha atrás. Lo había perdido todo, y el golpe final estaba a punto de llegar. El sonido del timbre resonó en la casa, arrancándolo de sus pensamientos. Se levantó con esfuerzo, con el peso del cansancio marcando cada uno de sus movimientos. Abrió la puerta y ahí estaba ella.
Sofía vestía un abrigo beige que resaltaba su elegancia natural. Su expresión no era de odio ni de satisfacción, sino de absoluta calma. Por un instante, Fernando sintió una punzada en el pecho. No porque quisiera pedirle perdón, sabía que no lo merecía, sino porque, en el fondo, la extrañaba de una manera que nunca había esperado. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz áspera por la falta de sueño. Sofía lo miró fijamente, como si estuviera evaluándolo por última vez. Quería verte antes de irme, dijo simplemente. Fernando frunció el ceño. ¿Irte? Ella asintió con serenidad. Me voy de viaje. Necesito un nuevo comienzo. Y quería cerrar este capítulo antes de hacerlo. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Este era el final, el verdadero final. Así de fácil, soltó con una risa amarga. ¿Te vas y ya? Sofía suspiró y desvió la mirada por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. No es fácil, Fernando. Nunca lo fue. Pero lo que tuvimos ya no existe. Y yo merezco algo mejor que quedarme a contemplar las ruinas. Fernando sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Quiero que sepas algo, continuó Sofía, con una firmeza inquebrantable. No hice esto solo por venganza. No lo hice para verte sufrir. Lo hice porque necesitaba recuperar lo que me quitaste. Mi dignidad, mi voz, mi poder. Y ahora que lo he hecho, ya no tengo nada más que decirte. Él la miró con desesperación, como si aún pudiera encontrar una última oportunidad de cambiar las cosas. ¿Me odiarás por siempre?, preguntó en un susurro. Sofía lo miró con ternura inesperada. No, Fernando, ya no te odio. La respuesta lo tomó por sorpresa. El odio me ató a ti por mucho tiempo, continuó ella, pero ahora eres solo un recuerdo, uno que ya no me duele. Fernando sintió que el mundo se volvía aún más vacío a su alrededor, porque si Sofía ya no lo odiaba, significaba que realmente lo había dejado atrás, que él ya no tenía ningún poder sobre ella. Ella dio un paso atrás y se ajustó el abrigo. Adiós, Fernando. Y sin más, se dio la vuelta y se alejó bajo la lluvia, sin mirar atrás. Fernando se quedó en el umbral de la puerta, viendo cómo la mujer que una vez fue su esposa desaparecía de su vida para siempre. Sofía cerró los ojos mientras el avión despegaba, sintiendo una ligereza en el pecho que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Durante años, había vivido atrapada en una red de mentiras, en una relación donde su confianza fue manipulada y su amor fue desperdiciado. Pero ahora, todo eso había quedado atrás. Había aprendido a despedirse sin rencor, a soltar sin miedo, a reconstruirse desde las cenizas de la traición. El destino no importaba tanto como la sensación de libertad. Tal vez se quedaría unas semanas en Madrid, o quizás en París. No lo tenía claro. Lo único que sabía era que por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa. El futuro ya no era un plan estructurado al lado de un hombre que nunca la valoró. Ahora, era un lienzo en blanco que podía pintar a su antojo. A su lado, Valeria leía una revista de moda mientras tomaba un sorbo de vino. Había insistido en acompañarla en su primera aventura fuera del país, asegurando que todas las mujeres que se reinventan merecen un viaje digno de película. Sofía se lo había permitido porque, en el fondo, sabía que su amiga tenía razón. ¿Cómo te sientes?, preguntó Valeria, bajando la revista. Sofía miró por la ventana, observando el cielo infinito ante ella. Libre, respondió con una sonrisa auténtica. Valeria sonrió de vuelta. Bueno, pues brindemos por eso. Por la libertad, la venganza bien ejecutada y los nuevos comienzos. Sofía rió y alzó su copa. Por nosotras. El tintineo del cristal selló el inicio de una nueva era. El atardecer se deslizaba lentamente sobre Madrid, pintando el cielo con matices de oro y carmesí, como si la ciudad se envolviera en una cálida despedida del día. Las luces comenzaban a encenderse poco a poco en los balcones de los edificios históricos, reflejándose en los adoquines húmedos por la llovizna matutina. Sofía caminaba por las calles con la ligereza de quien ha dejado un gran peso atrás. Su abrigo beige ondeaba levemente con la brisa, y el café caliente entre sus manos ofrecía un calor reconfortante, más emocional que físico. Era su primer día sola desde que había decidido darle un giro completo a su vida. No tenía un itinerario estricto, no había reuniones ni decisiones empresariales apremiantes. Era un día completamente suyo, sin más propósito que existir en su propia plenitud. Y por primera vez en años, eso le bastaba. Caminó sin prisa,
disfrutando del ambiente vibrante de la ciudad. Los cafés y restaurantes se llenaban de risas y conversaciones animadas. Los músicos callejeros tocaban melodías que se mezclaban con el sonido lejano del tráfico. A cada paso que daba, sentía que su antigua vida quedaba más y más lejos. Ya no era la mujer que una vez esperó fidelidad de un hombre que solo sabía de traición. Ya no era la esposa que cerraba los ojos ante las señales de alerta. Ahora era una mujer que se pertenecía solo a sí misma. Después de recorrer un par de calles, encontró una pequeña cafetería con mesas al aire libre. Un sitio modesto, sin pretensiones, pero acogedor. Le pareció el lugar perfecto para hacer una pausa. Se sentó junto a la ventana y observó la vida a su alrededor mientras disfrutaba de su café. Se sintió bien. Se sintió libre. Sacó su teléfono y lo desbloqueó con un gesto casi automático. Había mensajes de Valeria, quien seguía en el hotel, disfrutando de un masaje. Aprovecha esta nueva vida, querida. Nos lo merecemos. Sofía sonrió, sintiendo una oleada de calidez en el pecho. Sí, se lo merecía. Cada paso que había dado para llegar hasta aquí, cada batalla que había librado, cada lágrima que había secado con la fuerza de su propia voluntad, la habían conducido a este momento. Pero la vida tenía formas curiosas de recordarle lo que había dejado atrás. En la mesa de al lado, dos mujeres conversaban con entusiasmo sobre la historia de una amiga en común. Sus voces eran claras, y aunque Sofía no tenía la intención de escuchar, las palabras flotaron en el aire y llegaron hasta ella con una extraña familiaridad. «No te imaginas lo que le pasó», dijo una de ellas con emoción contenida. Su esposo la engañó durante años y ella nunca sospechó nada, hasta que lo descubrió de la forma más cruel. Sofía sintió un leve escalofrío en la nuca. Apretó la taza entre sus manos, pero no apartó la mirada de la calle. «¿Y qué hizo?», preguntó la otra mujer, claramente intrigada. La primera dejó escapar una risa admirativa. Lo destruyó, no de forma impulsiva, no con gritos ni escenas de celos. Lo hizo con inteligencia. Se tomó su tiempo, esperó el momento exacto, recopiló pruebas, y cuando estuvo lista, lo arruinó frente a todos. Sofía parpadeó. Su corazón latió con fuerza, pero no por tristeza ni dolor. Fue una sensación extraña, como si estuviera observando su propia historia desde afuera, como si su pasado se hubiera convertido en una fábula que ahora otros contaban con admiración. Y después, insistió la segunda mujer. ¿Se vengó y ya? La primera sonrió, removiendo su café con lentitud. No, lo mejor de todo es que no se quedó atrapada en la venganza. Una vez que lo destruyó, se fue. No dejó que su vida girara en torno a su caída. Simplemente lo dejó atrás y siguió adelante. Sofía exhaló, sin darse cuenta de que había contenido el aliento. El universo, en su infinita ironía, acababa de darle una confirmación inesperada. Su historia ya no le pertenecía solo a ella. Se había convertido en un relato de fuerza, de justicia, de superación. Y lo más importante, ya no dolía. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en Fernando sin sentir rabia ni tristeza. Ya no le importaba dónde estaba, qué hacía o qué sentía. No tenía necesidad de saber si había intentado volver a levantarse o si seguía en el fondo del abismo que él mismo cavó. Era irrelevante, porque por primera vez en su vida, su felicidad no dependía de nadie más que de ella misma. Miró su reflejo en el cristal de la ventana y vio a una mujer diferente a la que alguna vez fue. Más fuerte, más segura, más libre. Sonrió, disfrutando la sensación de no cargar con el peso de la traición, de la venganza o del pasado. Se sentía liviana, etérea, lista para lo que viniera. Tomó el teléfono y respondió el mensaje de Valeria. «Brindemos por nosotras. Nos lo ganamos». Y sin prisa, terminó su café y se levantó, lista para seguir disfrutando su nueva vida. El cielo sobre París tenía un tono lavanda, suave y cálido, como si la ciudad entera estuviera envuelta en un susurro de despedida del día. Sofía caminaba por la orilla del Sena, sintiendo la brisa fresca contra su piel y el aroma del pan recién horneado flotando en el aire desde una boulangerie cercana. Se detuvo un momento en un puente y apoyó las manos en la baranda, observando la manera en que la luz de los faroles se reflejaba en el agua. Respiró hondo. Se sentía en paz. Habían pasado meses desde que dejó atrás su antigua vida, desde que cruzó la última puerta sin mirar atrás, desde que aprendió a caminar sin el peso de la traición sobre sus hombros. Su venganza había sido precisa, meticulosa, y aunque al principio la rabia fue su motor,
Con el tiempo se dio cuenta de que lo más valioso que había obtenido no era la caída de Fernando, sino su propia libertad. Ahora, estaba en París, no porque quisiera huir, sino porque quería descubrir. Descubrir quién era sin el título de esposa, sin el rol de mujer traicionada, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. Descubrir el placer de su propia compañía, de tomar decisiones solo para ella, de reinventarse sin miedo. Se sentó en una pequeña terraza y pidió una copa de vino. Mientras esperaba, sacó su teléfono y vio un mensaje de Valeria. ¿Y ahora qué sigue? Sofía sonrió, apoyando el codo en la mesa y cruzando las piernas con elegancia. Lo que yo quiera. El camarero le sirvió el vino y ella lo sostuvo entre sus dedos, observando el rojo profundo del líquido. Era curioso cómo la vida se transformaba cuando uno dejaba de esperar a que alguien más le diera respuestas. Cuando entendía que la verdadera victoria no era vengarse de quien te traicionó, sino asegurarte de que esa persona nunca más tuviera poder sobre ti. Bebió un sorbo y cerró los ojos, disfrutando del momento. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en su vida, eso no la asustaba. Al contrario, la emocionaba, porque el verdadero triunfo no era haber destruido a Fernando. El verdadero triunfo era haberse encontrado a sí misma. La traición duele, y más cuando descubres que te han engañado durante tanto tiempo. Pero ¿sabes lo que es peor? Cuando la persona ni siquiera lo oculta y cree que puede dejarnos en ridículo delante de todo el mundo. ¿Y si te dijera que hay una historia aún más increíble? Te dejo aquí, en la última pantalla, un video en el que verás hasta dónde pueden llegar la arrogancia y la traición, y cómo, a veces, el destino se paga de forma inesperada. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.